Esta clase, prédica, no sé, el día de hoy, vamos a hablar sobre las heridas físicas, amén. Entonces, para eso nos vamos a ir a Job 1, del 7 al 8. Dice, en cuanto el acusador se marchó, llenó a Jacob con llagas en todo el cuerpo. Y por eso Job fue a sentarse sobre un montón de ceniza y todo el día se la pasaba rascándose con una piedra. Vemos cómo las heridas, vamos a ver cómo las heridas físicas, las dolencias, las enfermedades pueden llegar a convertirse en un problema sentimental, en un problema emocional o en un problema espiritual, ¿ok? Nos dice la Biblia en Job 1 del 7 al 8, dice que el enemigo le pide permiso a Dios para ir y tentar a Job. Prácticamente lo acusa a este hombre justo, lo acusa de que solo está con Dios por conveniencia, porque Job era un hombre justo y temeroso de Dios, de la región de Uz en Babilonia, amén. Entonces, pero era de descendencia judía. Entonces, este hombre estaba viviendo allá y era prosperado económica y espiritualmente. Entonces el enemigo lo acusa de que solamente estaba por conveniencia. Hay muchos que alcanzan la vida espiritual, hay otros que alcanzan la vida económica, por parte de Dios me refiero, pero hay otros que como Job han alcanzado las dos, que es la bendición física, la bendición espiritual y la bendición monetaria. Job tenía todas las bendiciones y él reconocía que era un regalo de Dios, que era algo que venía de Dios, amén. Entonces vemos cómo este hombre tenía una gran familia, tenía alrededor de 10 hijos, si la memoria no me falla. Entonces, este hombre tenía una bendición de lo alto, tenía una bendición por parte de Dios, y vemos cómo el enemigo llega y lo tienta con una enfermedad. ¿Para qué? Para que renegara, para que renegara de Dios, renegara de su familia, renegara de su pareja, renegara de toda su vida con que él había estado. Entonces, vemos en Job, ahí donde estamos leyendo, en Job 1.7, que primeramente le toca a sus hijos. Dice que sus hijos mueren, ¿sí? Sí. Sus hijos mueren. Y luego pierde todos sus bienes y posesiones materiales, también los pierde, amén. No se dice nada sobre lo que pasó con la esposa, pero lo que sí se le dice es que la mujer, Eva, fue creada al principio como una ayuda idónea para el hombre. Amén. Entonces esta mujer llega con Job y le dice, reniega de Dios, reniega de Dios. Entonces vemos cómo en los momentos, a lo mejor fue una ayuda idónea, en los momentos buenos, en los momentos de bendición, en los momentos económicos de Job, pero cuando Job se queda sin dinero, cuando Job se queda sin posesiones, dice, reniega de Dios. Y eso no es lo que hace una ayuda idónea. Una ayuda idónea es una ayuda, pues dice que la misma palabra lo dice, o sea, que te ayuda, ¿sí? Que está para levantar la cabeza, amén. Dice la escritura que el hombre es la cabeza del hogar. No es como algo autoritario, o sea, algo que fue como de imposición, pero sí dice que es la cabeza y es el sacerdote del hogar. Entonces, la ayuda idónea está hecha para ayudarse mutuamente, para ayudar al hombre, para ayudar en su vida, amén. Y vemos cómo esta mujer no dice qué fue lo que pasó, pero sí dice que Job fue bendecido, y no se sabe si esta mujer, pues se cree que sí se quedó con Job, porque pues lo que se enseñaba en aquel entonces era que
había matrimonios largos, se predicaba en contra del divorcio. Lo más seguro es que sí estuvo con Job, porque dice que Job volvió a tener más hijos, entonces se cree que la mujer ahí estuvo, ¿no? Pero a lo que me refiero es que en un punto ella dice, reniega de Dios. Entonces vemos cómo, esto es a lo que yo voy. En Job 1:21, Job le responde a la mujer, cuando le dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Entonces Job, en este punto, Job había aceptado que su vida económica, su vida espiritual y su vida social y sus bienes materiales, todo era una bendición de Dios. Era algo, una bendición y una añadidura. Y era un regalo que Dios le había dado, porque en la realidad es que mucha gente en aquel entonces podía tener la bendición de Dios espiritualmente hablando, pero no tenían esa solvencia económica que tenía Job. Entonces Dios había aceptado que era una bendición de Dios el que llegara y poder llegar a tener él una vida estable, ¿sí? Muy diferente a lo mejor a lo que eran las demás familias. Entonces Job reconoce que es una bendición de Dios, pero vemos cómo no reniega de Dios, cómo no, a pesar de lo mal que le estaba yendo, a pesar de todas las cosas que él estaba padeciendo, no reniega de Dios. Y vemos cómo sigue adorándolo, sigue bendiciendo su nombre. Y lo que estaba pasando no afecta su vida espiritual. Nosotros debemos de ser personas que las circunstancias y las pruebas que estamos pasando no debe de afectar nuestra vida espiritual. ¿Sí? Debemos de adorar a Dios con lo que tenemos y con lo que somos. ¿Sí? Si en una de esas Dios te da un trabajo donde solo, vamos a hacer un suponer, donde solo te pueda dar el sueldo, el salario mínimo, entonces debemos de adorar a Dios con el salario mínimo. Si después Dios nos da un salario donde ganamos el doble del mínimo, debemos de adorar a Dios con ese doble salario mínimo. Y si después nos vuelve a bajar otra vez al salario mínimo, ¿vamos a renegar de Dios? No, debemos de adorar a Dios con ese salario mínimo. Entonces, el chiste es que las circunstancias no pueden afectar nuestra vida espiritual. ¿Sí? Si yo de repente tengo padres, yo debo de adorar a Dios con mis padres. ¿Sí? Pero si de repente el Señor se los lleva a su presencia, yo debo de seguir adorando a Dios sin padres, porque dice la Escritura que si tus padres y tu madre te dejaren, dice, yo con todo te recogeré. Entonces vemos cómo las circunstancias no deben afectar nuestra vida espiritual, porque aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las luchas, Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios tiene un propósito para esa prueba grande que estás padeciendo. Dios tiene un propósito para esa circunstancia que tú estás pasando ahorita, que sabe bien que te está doliendo, que sabe bien que a veces quieres bajarte de la cruz, que a veces quieres bajarte del barco, pero Él tiene un propósito para tu vida, Él tiene un propósito para tus circunstancias, para todo eso que estás tú pasando, amén. Entonces, amén. ¿Con qué vamos cuál va a ser la respuesta correcta a la circunstancia o al dolor que estamos pasando? La fe. La fe es la circunstancia más, la respuesta más correcta a esa circunstancia que estamos pasando. La fe debe de ser nuestra arma,
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay veces que no entendemos los caminos de Dios, pero debemos de confiar que Dios está haciendo algo en medio de esa circunstancia, de esa circunstancia que nos está doliendo, de esa circunstancia que estamos padeciendo, de esa circunstancia que nos está doliendo, que está afectando nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, nuestra vida física. Debemos de saber que Dios tiene un propósito, amén. Y vemos cómo en la vida de Job no afecta su vida espiritual. Job sigue teniendo su misma fe en Dios, Job sigue sirviendo a Dios. Dice que Dios le da una doble porción de todo lo que tenía. Si tenías 500 vacas, le da 1000 vacas. Si tenía 10 hijos, le da 20, no sé. Dios le da una doble porción a todo lo que él tenía. ¿Por qué? Porque aguantó la prueba. Porque aguantó la prueba y la lucha. Hablábamos en la escuela dominical sobre la bendición de Dios. Job no dejó de buscar a Dios, aún en medio de la circunstancia dolorosa que estaba pasando. Hay veces